la pregunta de cómo podemos entender mejor el aprendizaje de los universitarios a través de la psicología, pienso que el centro de esta pregunta sería más relacionado con en qué proceso evolutivo estamos los universitarios. Entonces, según las lecturas anteriores, estaríamos en una época donde nuestras relaciones interpersonales y todos nuestros procesos afectivos influyen mucho en este momento en lo que somos. Entonces hay que tener en cuenta eso para mirar cómo los fenómenos afectivos nos llevan a tener una mejor o una no tan buena, un no tan buen aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de fenómenos afectivos, podemos hablar de relaciones interpersonales y podemos hablar de motivación y de trabajo en grupo, porque tiene que ver con las personas con las que nos rodeamos en los ámbitos en los que estudiamos. Primero, me parece importante que el estudiante necesita conocerse a sí mismo y conocer cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus relaciones interpersonales, y no se trata de que el profesor siempre quiera estar modificando la vida del estudiante porque tú tienes un problema, entonces lo vamos a solucionar, sino simplemente que el estudiante sea consciente de que tal vez tiene unas relaciones interpersonales más difíciles que otros, puede hacer que otra vez no, dale. puede hacer que los fenómenos, que conocerse a sí mismo haga que él mismo sepa en qué momento puede dar más y en qué momento sus emociones están afectando en su estudio, eso lo he hecho de conocerse. Bueno, ahí entonces empezaríamos a intentar trabajar con el estudiante en ese tratar de conocerse a sí mismo, mirar qué clase de motivación tiene, si es una motivación intrínseca o extrínseca. Entonces, si la motivación del estudiante es intrínseca, va a ser un poco más fácil llevarlo hacia que es lo mejor de él para su carrera, mientras que si es extrínseca, digamos que sería un poco más complejo, pero igual se puede utilizar para, pues como una motivación también es buena. Y en cuanto al trabajo de grupo, hay que mirar de acuerdo con la personalidad del estudiante. Me parece que es muy importante no solo dejar como todos los trabajos en grupo o todos los trabajos individuales, sino que hay que darle a los estudiantes, dependiendo del grupo que se tenga, un equilibrio para que puedan experimentar ambas realidades. Eso por el lado de los fenómenos afectivos. Y teniendo en cuenta eso, que el estudiante se va a empezar a conocer, podemos ya hablar sobre cómo va a funcionar su mente. Entonces sería la inteligencia y la memoria. Entonces, por el lado de la inteligencia, cuando el estudiante se conoce emocionalmente, puede empezar a empezar a conocerse desde otros aspectos, y ahí entraría qué tipo de inteligencia tiene el estudiante. Entonces, cuando hablamos de las inteligencias, puede ser que el estudiante tenga una inteligencia auditiva, una inteligencia lingüística, espacial. Entonces, cuando el estudiante empieza a saber qué inteligencia tiene y cómo se le facilita su aprendizaje, esa es parte de cómo la psicología, de cómo entender los procesos del estudiante, digamos, analizar que no, tú tienes un lápiz todo el tiempo o que tú escuchas música mientras trabajas. Esos pequeños tips pueden darle al profesor ayudas, pueden ser herramientas para guiar al estudiante sobre, no, de pronto tú tienes una inteligencia musical, entonces te recomiendo que hagas estos ejercicios, o si tú eres más kinésico, entonces te recomiendo que te muevas más cuando estás estudiando. Y finalmente, cuando hablamos de la memoria, teniendo en cuenta que tenemos dos tipos de memoria, la de corto plazo y la de largo plazo, y que generalmente se nos queda toda la información en la de corto plazo, mientras la clase y probablemente muchos estudiantes universitarios guardan la información hasta el día de los parciales y se les olvida. Hay que intentar conectar, crear redes, pero ¿cómo crear esas redes? O sea, ¿cómo sabemos que las redes que generemos van a quedarse para siempre? Entonces, teniendo en cuenta que los estudiantes universitarios estamos en una época donde los procesos afectivos y las relaciones interpersonales son muy importantes, pienso que una estrategia muy buena sería conectar todo el conocimiento relacionándolo con las estrategias, relacionándolo con nuestra vida cotidiana de relaciones interpersonales. Entonces, por ejemplo, por el lado del lenguaje, intentar hacerlo muy
intentar enseñar el vocabulario de una manera muy natural, digamos, no, cuando tú estás comiendo con una persona. Pero, chicos, qué pena, pueden hacer un poquito de silencio, es que estamos grabando un video para un parcial, qué pena con ustedes. Entonces, crear conexiones que generen que la memoria de corto plazo, la información que está en la memoria de corto plazo no solo se quede en la memoria de corto plazo, sino que pueda tener varios canales y varias conexiones en la red neuronal del cerebro para que el estudiante, cuando recuerde sus procesos afectivos, que es en lo que está en este momento centrado, pueda recordar mayor información y a partir de eso se genere una curiosidad para que el mismo estudiante esté en constante transformación y no se quede con el conocimiento base que tal vez un profesor le pueda dejar, sino que esté evolucionando en su conocimiento. Bueno, en cuanto al rol del profesor, pienso que a partir de todo lo que he dicho anteriormente, es importante que el profesor actúe como un mediador, que se dé cuenta de qué es lo que cada estudiante necesita, cómo actúa cada estudiante y las herramientas que le debe dar y hacia dónde podría enfocarse el estudiante, aunque ni siquiera un profesor lo que puede hacer es sugerir, más tiene que impulsar al estudiante a que él mismo se dé cuenta de cuál es el camino que debe tomar, teniendo en cuenta de que el dar las herramientas no significa construir al estudiante, sino que le das las herramientas a un estudiante para que él mismo se construya y ya. Echa más carreta porque mientras cortamos y todo, necesito que hables más por ahí, 30 segundos. Una conclusión de todo. Bueno, en conclusión, pienso que la psicología es muy importante cuando hablamos de el aprendizaje de cualquier persona, porque no solo hablamos de enseñar un contenido, sino que tenemos que tener en cuenta de las conexiones y el proceso cognitivo que una persona está, por la cual una persona está pasando.